Entonces, lo que vemos ahora, la última parte del teórico, sería toda la parte de relaciones entre clases, composición, y vamos a comenzar un caso de estudio, lo vamos a analizar a un caso de estudio y vamos a ir haciendo en la parte práctica hasta donde lleguemos, ¿sí? La idea es ir haciendo de a poco para ir reforzando todos los conocimientos que vieron, tanto en el teórico como en el práctico. Bueno, el concepto de clases ya lo vimos al principio de la clase, así que pasamos directamente a este tema. Tema que si ustedes ya han visto análisis de sistemas, por eso esta materia es de segundo cuatrimestre y se complementa mucho con el tema de análisis de sistemas, porque a esta altura, ustedes cuando ya están en agosto, ya han visto todo lo que es modelado orientado a objetos, ¿sí? Entonces es como que acá hacen digamos, un paralelo. Pero si hay algunos que están cursando por primera vez paradigmas y recién está cursando análisis de sistemas, esto lo van a ver más adelante. Pero bueno, vamos a tratar de que lo entiendan bien. Una de las cosas que dijimos al comienzo, cuando definimos lo que era un programa orientado a objetos, era que estaba todo formado por objetos y mensajes, es decir, objetos que se comunicaban entre sí pasándose mensajes. Entonces, habíamos puesto este ejemplo en donde decíamos, bueno, tenemos un usuario que le pide a algún objeto, en este caso del from, llamémosle, o al playground, que es nuestro espacio de trabajo, le hace algún pedido para trabajar. Si este playground, este objeto, no puede responder los mensajes, porque no son mensajes para él, ¿qué va a hacer? Y va a ir pidiéndole al próximo objeto que tenga, al receptor que tenga más cercano, para decirle, a ver, vos este pedido que me hace el usuario lo tenés vos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el usuario dice, quiero saber el nombre del curso. Bueno, el playground es un objeto genérico de Smalltalk, por ejemplo, que está preparado para usar objetos, pero no tiene por qué saber cómo está el curso. Entonces, en Playground, ¿qué se hace? Se crea un objeto curso, se le cargan datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el usuario viene y dice, quiero saber el nombre del curso? Bueno, Playground le pide al curso, le manda el mensaje al curso y le dice, bueno, quiero el nombre, ¿sí? Este es el que sigue de colección, está en orden, es el número 6 o 7, creo que es. Fíjense que este está en esta semana, está el de composición y este, son dos nada más, ¿sí? En esta semana están publicados. Entonces, como el curso sabe su nombre, ¿qué hace? Responde el nombre y este recibe el nombre y lo devuelve al usuario, ¿sí? A través de un transcript o lo que sea, ¿sí? Si supónganse que este le dice, mira, yo quiero saber cómo es el nombre del docente del curso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Le pide acá, Playground no conoce el docente, no tiene ningún docente, pero sí tiene el curso. Entonces le dice, mira, el curso, a ver vos curso, decime cómo se llama tu docente. Entonces te viene acá y dice, bueno, yo a priori no sé el nombre del docente, pero sí tengo un objeto docente, entonces vamos a pedirle al objeto docente que me diga el nombre, ¿no? Entonces, el docente que está capacitado para retornar su nombre, devuelve el nombre, se lo pasa a curso, curso se lo pasa al playground y playground se lo pasa al usuario, ¿sí? Y así con cada iteración de objetos que se quiera, ¿sí? Este caminito, este ida y vuelta, este paso de mensajes, lo vamos a usar al final de esta PPT también para poder ver cómo se hace estas invocaciones de composición dentro de paradigma, ¿no? Dentro del lenguaje Smalltalk. Pero esto nos lleva a que dentro de todo este pedido de objetos, mensajes, hay ciertas relaciones que se van a dar entre un objeto y otro, ¿sí? O entre las diferentes clases que se involucren en el sistema, ¿no? Entonces vamos a tener tres relaciones. Estas relaciones vienen originalmente del modelado orientado a objetos, ¿sí? De Butch, Random
y los tres grandes que empezaron con el modelado, así que lo vamos a hacer lo más estándar posible. Hoy es posible que ustedes vean algunas variantes, ¿sí? De esto en análisis de sistemas, pero nosotros vamos a ir con el estándar, ¿no? Entonces tenemos relaciones de asociación, composición y especialización. La relación, bueno, en este caso está el resumen, ahora lo vamos a ver en particular. La relación asociación, que es una conexión entre clases, simplemente una conexión leve, una relación muy simple, que normalmente se expresa a través de la expresión usa-un. La agregación o composición, que es una relación de pertenencia que se relaciona con el tiene-un, ¿sí? Con una pertenencia más fuerte, una temporalidad más larga, y la generalización o especialización que va con toda la parte de herencia, relaciones de herencia, que son las relaciones basadas en es un espécimen de un tipo o de otro, que esta última, la generalización o especialización, la vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Esta parte, este tipo de relación no va en el cuestionario de la semana que viene, ¿sí? Va a ir solamente asociación y composición. Vamos a verla a cada una, ¿sí? ¿Qué sería la asociación? La asociación es una relación entre dos objetos, ¿sí? Que pueden colaborar entre sí, y donde esa relación o esa asociación no es una relación fuerte, es decir, que el tiempo de un objeto no depende del otro. Significa que para existir uno no necesariamente el otro tiene que existir, ¿sí? Eh, Ambos objetos son independientes entre sí, y si alguno se usa temporalmente y se deja de usar, el objeto que está usando ese objeto secundario no va a dejar de ser lo que es, ¿sí? Entonces, la asociación es simplemente una relación entre dos objetos que necesitan temporalmente pasarse algún mensaje. Es por eso que se identifica mucho la asociación o la validación de la asociación con la frase usa un. ¿Por qué? Porque lo que se le da sentido a esa frase es que se utiliza algo momentáneamente para algún fin. Por ejemplo, el ingeniero usa una computadora, por decir algo, ¿sí? Usa temporalmente, ¿sí? La puede estar usando ahora o la usa cuando necesita. El cliente usa una tarjeta de crédito para pagar, ¿sí? Entonces, son relaciones en donde no hay una pertenencia muy estricta, ¿sí? También todo depende del modelo de negocios que estemos diseñando, ¿sí? Porque si vamos a hacer un modelo de un cliente desde el punto de vista de una tarjeta de crédito, ya cambia esa relación, ¿sí? Entonces, siempre las relaciones tienen mucho que ver con el modelo de negocio que estoy analizando, cómo es la relación del modelado desde un objeto hacia otro y desde un objeto hacia el otro, el viceversa, ¿está? En este caso estamos hablando de relaciones en donde se pueden ir armando en forma que las voy necesitando en forma auxiliar. Por ejemplo, yo tengo una aplicación que puede usar uno o más cursos, ¿sí? Pero si el curso no estuviera, no dejaría de ser una aplicación, como el Playground. El Playground, yo puedo crear una entidad curso, usarla, invocar a mensajes, pero si no uso el curso, el Playground va a seguir existiendo, no va a dejar de serlo. A eso se le llama que no es una relación fuerte y que el tiempo de un objeto no depende del otro, ¿sí? Ahora bien, la otra relación es la composición, que muchas veces en análisis de sistema hablan de asociación, pero es más exacta hablar de composición. ¿Por qué? Porque es una relación que es muy dependiente entre objetos, ¿sí? En donde un objeto más complejo es conformado por objetos más pequeños, ¿sí? Es por eso que en esa situación la frase tiene un es la que le da sentido a esa relación. Por ejemplo, yo digo, el auto tiene ruedas,
¿sí? Entonces, para que el auto sea, digamos, un auto convencional, ¿no? Vamos a suponer que un auto convencional que tiene rueda no es como un auto volador, un auto estaba por decirlo supersónico, pero más de lo de Futurama, que es más moderno, ¿no? Calculo que me van a entender un poco más. Pero supongamos que un auto convencional de hoy en día, me parece que yo me voy por las ramas pensando muy futurista o en cosas, entonces por ahí me vienen unos ejemplos medio raros, pero porque bueno, todos conocen un auto con ruedas, ¿m? Pero podríamos tener autos sin ruedas. Ahora bien, lo que define es la rueda, o sea, tiene ruedas para poder circular, un auto convencional, ¿sí? El cliente tiene quit, por ejemplo. Hoy por hoy, una de las claves únicas de acceso para poder registrar clientes o para poder registrar personas es el quit. Entonces, es algo que lo identifica unívocamente, ¿sí? Un cliente o una persona no puede no tener quit, ¿sí? O un auto no puede tener ruedas. Entonces, a lo que, a lo que va la relación de composición es que es una relación fuerte, ¿sí? Y que si alguno de esos objetos que conforman al objeto más complejo desaparece y puede pasar de que ese objeto deje de ser lo que es, ¿sí? Por ejemplo, la relación de curso con alumno y docente. El curso en sí mismo se crea con el objetivo de, por ejemplo, enseñar a personas o alumnos, ¿sí? Entonces, mínimamente al menos uno o más alumnos tiene que tener. Y si ese curso tiene el objetivo de enseñarle, bueno, tiene que haber alguna entidad o algún ente o alguien que enseñe, como puede ser un docente, ¿sí? Entonces, si en un curso no hay alumnos y no hay docentes, y el curso no tiene razón de ser, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, yo puedo decir, el curso tiene uno más alumnos y tiene un docente, o tiene uno o más docentes, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación muy fuerte. Si alguno de esos dos objetos, alumno, docente, desaparece, y el curso y se queda con una pata menos y no está completo. ¿Se entiende? ¿Sí? Eh, bien. Con respecto a la composición, hay dos tipos de composición. Lo que se llama la agregación o la composición propiamente dicha. La agregación se da cuando yo estoy definiendo un objeto que se compone de otros, pero que si yo voy quitando o agregando elementos de esos objetos, no hace de que mi objeto pierda la identidad, ¿sí? Entonces se dice que es una composición débil, ¿sí? No tan débil como la asociación, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos hablando de que debe tener, ¿sí? Entonces, la agregación es una composición débil, pero que al menos tiene que tener algún elemento para definir el objeto que estoy modelando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo una agenda de amigos, ¿sí? Esa agenda va a tener una lista de contactos. Por lo tanto, si yo no existiera la lista de contactos, y esa agenda no tendría razón de ser, ¿sí? Ahora bien, sabemos que debe tener una lista de contactos para que sea una agenda. Ahora, yo puedo tener un contacto, dos, tres, N, ¿sí? Mañana puedo agregar un contacto nuevo, ¿sí? O mañana puedo eliminar un contacto que yo no lo quiero tener. Entonces, el hecho de que yo pueda ir eliminando o agregando elementos hace de que la agenda no deje de ser una agenda de contactos, ¿sí? Lo que no puede pasar es que no tenga ningún contacto. ¿Por qué? Porque si no, ahí no tendría razón de ser la agenda. ¿Se entiende? Al menos uno debe tener, ¿sí? Eso es la agregación. Normalmente lo vamos a ver con las colecciones. Las colecciones eh, es el típico ejemplo de agregación. ¿Por qué? Porque vos en una colección está destinada para manejar objetos
de distintos tipos y agrupados de distintas formas. Entonces, yo puedo agregar un elemento, otro elemento, puedo quitar, remover, pero voy a seguir manteniendo el concepto de colección, aun cuando tenga 1, 2, 10 o 20 elementos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Claro, Emanuel nos dice que nunca dejan de depender un objeto de otro por más débil que sea. Exactamente. La composición siempre es el tiene. ¿M? Entonces, si bien es débil, si bien es débil, pero tiene que tener al menos una relación, al menos a uno. ¿Sí? Entonces, hoy tengo prendido, no me di cuenta de apagarlos. Eh, los programas de conexión. Bien, ¿se entiende? ¿Sí? Ahora bien, la composición en sí misma es una composición más fuerte, es la composición que le da vida a los objetos, ¿sí? que la contiene, ¿sí? Es la que establece a través de se establece a través del proceso de abstracción cuáles son los componentes esenciales, ¿sí?, del objeto. Si bien para la agregación también, porque yo cuando voy a decir qué componentes esenciales necesito para generar una agenda, y voy a necesitar contacto, una lista de contactos, ¿sí? Ahora bien, que tenga un contacto, que tenga 10 o que tenga 100, no va a afectar al concepto de contacto, de agenda. Pero en una composición pura, sí. ¿Por qué? Porque yo necesito que tenga una determinada, unos determinados atributos, unos determinados elementos u objetos y una cantidad determinada. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una silla tradicional de 4 patas, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La silla va a tener 4 patas, ¿sí? Ahora, si yo le saco una pata, ¿sí? El concepto de silla tradicional de 4 patas cambia, ¿sí? Ya no es esa silla en donde se apoyan 4 palotes o 4 caños o lo que sea para formar la silla. Por supuesto que puedo tener modelado sillas de una sola pata, porque vienen sillas donde las sillas por ahí modernas de los bares tienen una sola, ¿sí? Con una forma determinada para que se mantenga el equilibrio. Puede tener 2 también de alguna forma, pueden tener 3, ¿sí? Pueden tener 6, o sea, el modelo que quieran. Pero cuando una vez que se define cuál es la composición, ahí se establece que si necesita 4 patas, las tiene que tener las 4. Si falta uno, ya deja de ser el concepto que tiene que ser, ¿sí? Entonces, es como el auto, cuando dijimos, un auto tiene ruedas, ¿sí? ¿Cuántas ruedas tiene? 4 ruedas. ¿Un auto puede circular con 3 ruedas? No, tiene que tener las 4. Entonces ahí hay una composición muy fuerte en cuanto a la cantidad de ruedas que debe tener. ¿Un auto tiene motor? Y sí, al menos uno tiene que tener, si no, no puede hacer funcionar nada para que se pueda trasladar. Un auto tiene, por decir algo, no sé, volante, y sí, por lo menos un volante para poder manejar y hacer dirección, tiene que tener una caja de dirección, una caja de marcha, ¿sí? Son cosas o objetos que uno podría definir a la hora de modelizar un auto, que son necesarias para el concepto de auto. Sin algo de eso, no funciona, ¿sí? Por supuesto que puedo tener variantes, puedo tener autos de que tengan, por ejemplo, 4 puertas, 5 puertas, 2 puertas, ¿sí? Eso va a depender de los modelos, pero una vez que se establece el modelo, hay que respetar. ¿Estamos hasta ahí con el concepto? Nosotros vamos a trabajar hoy con el concepto de composición, ya sea agregación o composición. Pero vamos a empezar con la composición fuerte, ¿sí? Eh, Generalmente las relaciones entre clases nos brindan lo que se llama la reutilización. Y eso lo vamos a ver con respecto a
la composición, que es lo que vemos hoy, y la herencia, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Estos dos mecanismos que se usan permiten aplicar reutilización. ¿En qué sentido? En que cuando yo voy a construir una clase que posee, por ejemplo, en composición, una clase que posee objetos de otras clases, con el tiene un, yo estoy utilizando objetos que ya fueron definidos en otro momento, o por alguien más, o por mi propio diseño, ¿está? Entonces yo puedo reutilizar los atributos y métodos de otras clases a través de la invocación de los mensajes correspondientes. Por ejemplo, los números en Smalltalk ya están todos definidos, entonces yo puedo decir, bueno, mira, voy a crear mi alumno que tiene un legajo numérico. Entonces, ahí tengo una relación directa de composición, tiene un legajo numérico, ¿está? Ahora, estoy aprovechando todo el concepto de número entero, por decir algo, que ya me trae el lenguaje Smalltalk. Entonces, ahí entra ese concepto de reutilizar atributos y métodos de otras clases ya fabricadas, ¿sí? Y con respecto a la herencia, que lo vamos a ver la clase que viene, como la herencia, si bien la enunciamos al comienzo como característica, que eso sí lo tienen que estudiar bien, las características del paradigma orientado a objetos, la herencia dijimos que nos permitía crear nuevas clases a partir de otras, ¿sí? Se da una relación ahí de jerarquía, en donde yo utilizo un objeto o defino un objeto a partir de otro. Por lo tanto, el hecho de poder reutilizar conceptos ya hechos y poder agregarle nuevos atributos y métodos hace de que pueda reutilizar todo el conocimiento que estoy haciendo en el modelado, ¿sí? Bien, entonces algunos ejemplos de composición para que lo veamos. Supónganse que yo tengo un playground que usa 5 cursos. O sea, ahí hay una relación débil de usabilidad, una relación de asociación. El playground momentáneamente define 5 cursos. Ahora bien, ¿qué pasa con curso? Curso tiene nombre, aula, docente, cantidad de alumnos inscriptos, cantidad de alumnos regulares. Esos 5 atributos que se establecen en el diseño de curso son objetos que se crean con composición. ¿Por qué? Porque yo dije, el curso tiene nombre, tiene aula, tiene docente. No es el curso usa nombre, ¿sí? El curso no usa un nombre, el curso tiene, le pertenece, ¿sí? Y si el nombre no estuviera, y el curso se queda sin identificación, ¿sí? Imagínense, ustedes están en el curso 2K10. Esa es la denominación de su curso de PPR actualmente. Ahora, ¿qué pasa si yo le elimino el nombre? Y van a decir, ¿en qué curso estás? Y no lo sé. Entonces, el nombre es parte esencial del curso. Entonces, hay una relación ahí fuerte, es una relación de composición. ¿Sí? Exactamente. La del curso es una relación, una composición fuerte. El curso tiene nombre, no puede dejar de tenerlo, tiene aula, tiene docente, tiene cantidad de inscriptos, cantidad de regulares, ¿m? O lo va a tener al final, ¿no? Bien. Y además le agregamos otro nivel de composición al curso. Fíjense que dijimos que el curso tiene docente, y ahí hay una relación directa hacia una entidad docente que tiene legajo, nombre y sueldo. Entonces, el docente en sí mismo es una entidad que tiene un legajo, un nombre y un sueldo. ¿Sí? Esos son atributos que definen al docente, pero a su vez define al curso. ¿Por qué? Porque el curso sin docente no lo sería. ¿M? Entonces ahí se está reutilizando el concepto de docente creado para poder construir el curso. ¿Se entiende? Ahí está el tema, esto que hablábamos recién, de la reutilización por composición. Después el próximo ejemplo. Tengo otro playground que en este caso usa un curso, por ejemplo, y donde ese curso ahora tiene 2 relaciones de composición fuerte, que es la de docente y la de alumnos. El curso sigue teniendo un nombre, aula, pero ahora va a tener el docente como entidad
que va a tener legajo, nombre y sueldo, y va a tener un alumno o N alumnos, ¿sí? Que pueden tener legajo, nombre, nota 1, nota 2. Si ustedes se fijan, en este caso el alumno es el mismo diseño que empezamos la clase pasada a la hora de definir una clase, ¿sí? Y es la que vamos a usar para este ejemplo de práctico, ¿no? Entonces, mi curso, en este segundo ejemplo, tiene un mayor grado de dependencia con docente y con alumno, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Y de que yo puedo reutilizar las dos entidades de distintas formas. Por ejemplo, alumno, el hecho de al alumno representarlo como tal, yo puedo establecer mayor información a la hora de conocer mis alumnos. En el primer diseño yo solamente tenía cantidad de alumnos inscritos y cantidad de regulares. En este caso, si yo quisiera saber cuántos alumnos inscritos tengo, lo podría hacer simplemente sabiendo o contando cuántos alumnos tengo asociados, ¿no? O en composición, en una colección, por ejemplo. Si yo quisiera saber cuántos alumnos están regulares, suponiendo que regulares que hayan aprobado las dos notas, entonces yo podría decir, bueno, a ver, dame todo el listado de alumnos que aprobaron en la nota 1 y la nota 2 y contame cuántos son. Podría decir, necesito saber cuál es el promedio de nota de los alumnos. También lo podría hacer porque tengo la nota 1, nota 2. O quiero saber el legajo y nombre de aquellos alumnos que tuvieron la primera nota mayor a 8. Lo puedo hacer. Fíjense en que el grado de detalle que puedo obtener con este segundo diseño es mucho mayor que con el primero, en donde solamente podía a través de un número saber cuántos alumnos inscritos tenía o cuántos regulares. Con este segundo modelo puedo también determinar cuántos alumnos inscritos tengo irregulares, pero me da un amplio margen para preguntarle mucho más cosas a los alumnos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y por último, yo ahí les he planteado, y esto se lo planteo yo, no es que está en el teórico, ni tampoco esto se lo vamos a evaluar, pero yo siempre me gusta hacer la relación con el análisis y el diseño y el desarrollo, porque así es como vamos a plantearlo en el práctico. Cuando ustedes empiezan a hacer, eso lo van a ver en el análisis de sistema, o el que lo haya visto y en diseño, cuando uno empieza a hacer los análisis, empieza de algo muy general y va hacia algo particular. Es decir, usamos el criterio de, ¿se acuerdan de modularización que vimos al comienzo? Donde la modularización que me decía, en cualquier paradigma tomo un problema muy grande y lo voy reduciendo a partes más pequeñas, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo hago los análisis y diseños, tomo un problema muy grande, lo voy dividiendo en partes más pequeñas, o lo voy dividiendo en entidades cada vez más específicas hasta llegar a un nivel de especificidad que ya no puedo seguir, como puede ser un número, un nombre, ¿sí? Un carácter. Entonces, ustedes van a ver que cuando planteen desde el punto de vista del análisis de sistema o el diseño, siempre van a ir planteándolo desde lo más, digamos, de lo más general a lo más particular. Cuando ustedes están haciendo uso de esto, van a ir haciendo el uso desde lo más general a lo más particular. Pero cuando ustedes empiezan a programar este modelo, siempre lo van a hacer desde lo más particular a lo general, ¿sí? Por eso acá las flechitas me dicen que el análisis, el diseño y la utilización van de lo general a lo particular y el desarrollo va de lo particular a lo general. ¿Por qué es eso? Porque si yo les dijera, Playground va a usar curso, ¿qué pasa si yo curso no lo tengo definido? Y Playground no puede usar un curso. ¿Mm? Entonces, mínimamente tengo que tener un curso definido. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, a ver, quiero saber el docente? Pero no lo definía el docente, ¿qué tengo que hacer? Y primero tengo que tener definido el docente para después poder incorporarlo al curso, ¿sí? Y si yo les digo, bueno, el docente
necesita un legajo numérico y mínimamente tengo que tener definido en el entorno donde esté programando un número, una entidad número, un objeto número para poder representar un legajo numérico. ¿Se entiende? Entonces, desde el lugar del desarrollo, yo primero voy a partir de un número simple que puede estar que va a estar definido en el lenguaje o en el entorno, como en este caso en Smalltalk, ya están definidos los números, ¿sí? A partir de ahí voy a crear la entidad docente. Una vez que ya tenga el docente, recién voy a poder decir, ah, bueno, ahora sí, al curso voy a poder ponerle un docente. Lo mismo con alumnos. Yo el curso no le puedo agregar a alumnos si no los he definido previamente. Entonces, se hace siempre el desarrollo, ¿sí? Desde lo más específico a lo más general. ¿Se entiende? ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahora en el ejemplo que viene. ¿Sí? Bien. Para poder hacer la implementación de composición en Smalltalk, yo voy a usar un ejemplo, al igual que hicimos la clase pasada, con la clase alumno, ¿se acuerdan? Que fuimos definiendo cómo se hacía una clase en Smalltalk a través de un ejemplo. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar como ejemplo que yo quiero fabricar un curso, pero que tenga un objeto docente. Y ese docente va a tener ciertas características, es decir, el docente va a tener legajo, apellido y cargo, y el curso va a tener un código, un turno y un docente, ¿sí? Entonces, curso, ¿sí? Va a tener una relación de composición fuerte hacia docente, ¿sí? ¿Qué significa? Que curso no puede dejar de tener el docente porque si no, no estaría formando parte del concepto de curso. Entonces, pero ¿qué pasa con docente? Y docente no es un número, no es un string, ¿sí? No es un valor booleano, sino el docente es una entidad que tiene sus propios atributos, ¿sí? Sus propios comportamientos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a través del modelado, del diseño, que ya lo tenemos planteado acá, decimos, bueno, vamos a tener el docente que tiene legajo, apellido y cargo, con todos sus métodos de inicialización, de acceso, de modificación y el stream, ¿sí? Y vamos a tener el curso que va a tener un código, un turno y un docente. Ese docente va a ser el docente que voy a crear también. Y todos sus métodos de inicialización, de acceso, de modificación y su assistant. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ese es el ejemplo con el que vamos a trabajar. Si tuviéramos que programarlo, que es lo que vamos a empezar a hacer hoy y vamos a continuar las clases que vienen, tengo que definir primero la clase, con qué clase voy a empezar, ¿sí? ¿Con curso o con docente? Fíjense en que dijimos que a la hora de diseñar, siempre diseñamos de lo más general a lo más particular. ¿Por qué? Porque yo digo, el curso, ¿necesito un docente? Y sí, ¿está? Entonces voy y fabrico el docente. Ahora, a la hora de desarrollar, ¿por dónde empiezo? ¿Por el docente o por el curso? ¿Qué les parece? ¿Empiezo por docente o por curso? Por docente, exacto. ¿Por qué? Porque no puedo crear el curso si no lo tengo al docente. Entonces, cuando vayamos a la implementación, nosotros la vamos a hacer en Smalltalk, pero si ustedes la hacen en Python, la hacen en Java, en C++, o en cualquier lenguaje orientado a objetos, van a tener que empezar por esto. Primero por la clase más lejana de implementación y después por las clases eh, más genéricas, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a crear la clase docente, que va a tener legajo, apellido y cargo como variables de instancia, no va a tener variables de clase y va a pertenecer, por ejemplo, a un package composición PPR. Ese mismo package lo voy a usar para el curso, ¿sí? Para poder agrupar dos clases en un mismo paquete. Entonces, después que yo fabrico el docente, vamos a fabricar el curso y vamos a decirle, mira, vamos a crear una clase curso que tenga el código, el turno y el docente, ¿sí? La variable docente que va a hacer referencia después a un objeto de tipo docente.
variables de clases no vamos a tener, y el package va a ser el mismo que el del docente, para que ambos clases estén agrupadas. Por supuesto que pueden mantenerse pacas diferentes, no necesariamente tienen que ser iguales, pero nosotros para normalizar y hacer que nuestros ejercicios sean unificados, vamos a usar siempre un package, un paquete con todas las clases que tengamos que componer o que tengamos que fabricar para que estén agrupadas en un paquete único y a partir de ahí se puedan utilizar. ¿Sí? Bien, a ver si me quedó alguna duda por ahí. Dentro del curso, me pregunta Manuel, dentro del curso al docente se le cargan los datos del objeto docente. Sí, vamos a ver que acá en curso, en realidad, eh, vamos a recibir un docente ya con datos y se lo vamos a pasar al docente, ¿sí? Pero podríamos perfectamente acá en curso fabricar mensajes o métodos que permitan recibir datos y pasárselos al docente. Generalmente lo que uno hace para no tener un alta acoplamiento, ¿se acuerdan que una de las características, eso ya les va a servir de repaso para el cuestionario, una de las características que vimos es el acoplamiento, ¿se acuerdan? Que teníamos la cohesión y el acoplamiento. La cohesión medía el grado de responsabilidad de los objetos, qué es lo que le compete, ¿sí? Y el acoplamiento era el grado de relación que había entre ellas, ¿sí? Si bien nunca va a haber una nula interdependencia, siempre va a haber una mínima, lo importante es que haya una mínima y no una gran dependencia. Entonces, en este caso, al curso no le compete cargar el legajo, el apellido y el cargo. Al curso lo que le compete es decirle al docente, mira, vos docente te voy a pasar todos los datos que necesitas para cargarte, ¿sí? Vos docente, fíjate cómo haces esa carga, ¿se entiende? Eh, entonces, de esa forma, ahora lo vamos a ver, ¿no? En los ejemplos, no se hace un acoplamiento muy fuerte y cada uno se encarga de hacer lo que le compete. El curso maneja los atributos, código, turno y docente, y el docente maneja sus datos en particular lo mejor que se puede. ¿Sí? Exacto. Acá Karim nos pone como ejemplo que si también necesitamos el alumno para que esté dentro del curso, vamos a crear el alumno primero antes que curso. Sí, vamos a crear, para hacer el ejemplo completo de que vimos hace un ratito y que lo vamos a poner como caso de estudio, primero tenemos que crear el docente, el alumno y recién al último el curso, porque el curso va a usar docente y alumno. ¿Sí? Como ahora este ejemplo es solamente con una relación de composición de dos clases, hacemos este ejemplo acá, pero después vamos a hacer el ejemplo con las tres clases. ¿Estamos? Con eso tenemos la definición de las dos clases. Después vamos a ir implementando los métodos en cada una, ¿no? Vamos a implementar los métodos en docentes, como el docente en sí mismo no tiene ninguna dependencia con otra clase propia, sino con números enteros o string, la voy a crear como creamos la clase pasada o como aprendimos a crear el alumno, ¿sí? Ahora, cuando vayamos a curso, ¿sí? Vamos a crear el curso también con aquellos datos que ya tenemos y si necesitamos acceder al docente, vamos a ver cómo lo hacemos ahora en particular. Nicolás pregunta, bueno, que le puede recordar que eran los métodos. Acuérdense en que métodos es lo mismo que función, ¿sí? Nada más que en la terminología de objetos se habla de método y no de función, pero es equivalente, ¿sí? Es lo mismo. El método es una función, es una rutina, ¿sí? Es un procedimiento, puede ser, ¿sí? Bien, si yo estoy dentro de curso que tiene una composición con docente, cuando voy a inicializar, por ejemplo, dijimos que el código va a ser una string, entonces en código lo inicializamos con cadenas en blanco. El turno, una string, lo inicializamos con código en blanco.
Pero el docente no va a ser un string, va a ser un tipo docente. Entonces, acá tenemos dos opciones. O lo inicializamos en nil, porque en principio no le vamos a asignar ningún docente, o acá podríamos decirle docente new, para indicar que acá vamos a crear un tipo docente, ¿sí? Son dos formas de hacerlo, ya lo vamos a ir viendo. Cuando tenga que retornar el docente, simplemente digo, mira, retorno la variable docente. Y si tuviera que cargar el docente completo, le digo, mira, acá te voy a pasar un docente, lo recibo como colaborador externo y se lo asigno al objeto docente. Si tuviera que usar el ACString de curso y especificar los datos que tiene el curso, yo podría armar una variable auxiliar datos donde le pongo una cadena estática código de curso, dos puntos, coma, recuerden que la coma concatena string, digo self código ACString, recuerden que la nomenclatura para invocar a los mensajes era self, nombre del atributo o del método que devuelve el atributo código, hace string para convertirlo a string y poder concatenarlo. Después coma, turno, self, turno, hace string. Ustedes me van a decir, pero mira que en el diseño código y turno son hace string. ¿Para qué lo vamos a transformar en un hace string si ya sabemos que es un string? Pero dijimos que como Smalltalk no hace conversión implícita, él viene y evalúa de izquierda a derecha y trata de invocarlo en los mensajes como puede. Si por error yo en código, en lugar de poner un string, puse un número y lo quiero concatenar con la cadena código curso, y va a fallar, va a explotar todo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con lenguajes de tipificación dinámica, tenemos que forzar a que todas las operaciones que van con determinados tipos tienen que transformarse todos al mismo tipo, ¿sí? Hay que hacer lo que se llama la conversión explícita, ¿sí? No suponer que el lenguaje la va a hacer, porque no la va a hacer, ¿sí? La tenemos que hacer nosotros. Entonces nosotros, por más que asumamos que el código es string, lo transformo a un string. Y por más que el turno sea un string, lo transformo a string, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa con docente? Y como docente es un objeto de tipo docente, yo no podría decir, no podría enlazar directamente, perdón que acá hay un error, se los voy a arreglar. Uy, me está faltando acá una coma, ¿sí? Ahí está. Fíjense que esta coma, porque me está faltando para concatenar esta cadena estática con esta invocación. Ya después se lo subo arreglado. ¿Qué pasa con docente? Docente no es una string, no es un número, no tiene ningún formato conocido. Entonces lo que se hace es, se le dice, mira, yo quiero que unifiques, ¿sí? O concatenes acá en docente el self docente, pero también quiero que ese self docente, que es un objeto, lo transforme a string. Y ahí viene lo que se llama la invocación del método ACString que tiene docente. Y de ahí viene de que cada vez que nosotros fabricamos una clase, siempre nuestras clases tienen que tener el ACString. ¿Por qué? Porque todas las clases que nosotros fabriquemos son potenciales para que alguien las use y las pida que se convierta a un string, ¿sí? Entonces el ACString de docente, ¿qué va a hacer? Y va a convertir a string el legajo, el apellido y el cargo. Entonces, cuando yo venga a esta línea desde curso y le diga, mira, vos docente, convertite a string, lo que va a retornar este método va a devolver el legajo, el apellido y el cargo del docente, y eso se va a enlazar a qué cosa? Y a los datos del curso, al código y al turno. Y va a terminar todo en una cadena en string que se va a retornar para que alguien, un playground o alguien pueda decir, a ver, dame los datos del curso. Entonces los datos del curso van a ser el código, el turno, el legajo del docente, el apellido y el cargo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien. Eh, y eso nos lleva a un ejemplito antes que pasemos al práctico.
que es, supónganse que yo quiero crear objetos de tipo docente y curso, puedo decirle, mira, fabriquemos en Playground una variable auxiliar, un docente y un curso, y creo el objeto. Un docente, dos puntos igual, docente new inicializar. ¿Qué hace eso? Crea el objeto y lo inicializo con los valores por defecto. Después, al docente le cargo, por ejemplo, el legajo número 12, el apellido Pérez y el cargo JTP. ¿Sí? Entonces, yo con estas dos líneas me aseguro de crear un docente en memoria y cargarle un par de datos así hardcode, ¿sí? Como para tenerlo. ¿Qué pasa? Después creo el curso. ¿Por qué no creo primero el curso? Porque como el curso depende o tiene adentro un docente, el docente es lo primero que se tiene que crear. Entonces, cuando voy a crear el curso, le digo, bueno, crea un curso, hacerle un new, inicializalo, se crea en memoria una instancia de curso, y después le digo, mira, bueno, vamos a cargar los datos. Al curso le voy a poner el código, por ejemplo, 2K3, le voy a poner el turno mañana y le voy a asignar el docente un docente. ¿Qué docente le asigno? Y este que acabo de crear acá arriba, ¿sí? O sea, a partir de esta línea, curso va a tener cargado el código 2K3, el turno mañana y todos los datos del docente, que serían legajo 12, apellido Pérez y cargo JTP, ¿sí? Y si yo le quiero decir acá, por ejemplo, si yo quisiera mostrar los datos del curso, es simplemente decir transcript show, los datos del curso son curso as stream. Pero si yo desde acá, desde este punto, quiero decirle, mira, quiero saber cuál es el docente del curso, ¿a quién se lo voy a pedir? Al curso, ¿sí? Entonces, lo que se hace acá en este playground, se le dice, a ver, vos objeto curso, ¿sí? Que sos el objeto receptor. Quiero que me traigas el docente. ¿Y qué cosa del docente? Su as stream, sus datos completos. Si yo quisiera ver el legajo del docente, por ejemplo, ¿yo qué haría? Le diría al curso, vos curso, pedirle al docente que te dé el legajo, ¿sí? O el nombre, vos curso, pedirle al docente que te dé el nombre. En este caso le estamos diciendo, vos curso, pedirle al docente que te dé todos los datos o todos sus datos. Entonces, este dibujito que yo he puesto acá es en cierta forma una graficación de cómo es la invocación de mensajes por composición. Si yo estoy acá en el playground y solamente tengo acceso al curso, ¿sí? Yo no voy del playground y le pido al docente, sino le digo, playground, ¿vos tenés un curso? Sí, bueno, yo quiero que me des los datos del docente, ¿sí? Como curso, por sí mismo no lo tiene, se lo pide al docente y le dice, dame el stream, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el docente? El docente tiene su stream cargado, devuelve el stream con todos los datos del docente y el curso devuelve todos los datos del stream con docente. En este caso en particular, como el show va a salir por la ventana transcript, se le pasa al transcript la cadena de salida y se muestra al usuario. ¿Lo ven? ¿Ven cómo es la invocación de mensajes cuando yo tengo distintos tipos de objetos y donde cada objeto tiene que pedirle al otro lo que le corresponde? ¿Sí? No salteamos cosas. ¿Por qué? Porque si bien en este ejemplo yo tengo acceso a un docente, pero si este acceso no lo tuviera, lo hubiera perdido, ¿sí? Yo con tener el curso, yo ya solo sé que teniendo el curso puedo saber cuál es el docente que tiene el curso, porque es parte de la información propia del curso saber cuál es su docente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bárbaro. Por último, antes que les muestre el caso de estudio que yo se los planteo, está resuelto, pero me gustaría, aunque sea, empezarlo en Smalltalk para hacer un repaso del entorno. Acá les puse algunos ejemplitos de invocación de objetos usando composición, ¿sí? Nosotros acá en el ejemplo de recién, teníamos el curso con un docente. Imagínense que ahora tenemos 3 niveles de composición.
Tengo una cátedra que tiene curso y el curso tiene docente, ¿sí? Fíjense que yo ahí le agregué un nivel más de composición. Son 3 niveles. Entonces yo estoy acá en el playground y ¿qué es lo que veo? La cátedra. Por ejemplo, la cátedra de PPR. La cátedra de PPR tiene, por ejemplo, el curso 2K10, ¿sí? Y el 2K10 tiene el docente, que es el docente adjunto, por ejemplo, ¿sí? Y el docente adjunto tiene un nombre. Entonces yo, por ejemplo, desde acá le digo, a ver, necesito saber el nombre del curso 2K10, ¿sí? De la cátedra de PPR. Entonces, ¿qué hago? Le digo, a ver, vos cátedra de PPR, dame el curso o pedirle al curso cuál es el nombre del docente. Entonces, como este no lo tiene, le pide al docente, dame tu nombre. Entonces, este nombre, este objeto, devuelve el nombre, se lo pasa a este se lo pasa a este y este se lo retorna. ¿Está? Entonces, nunca van a tener un caso en donde del playground ustedes van a saltar directamente al docente adjunto. ¿Por qué? Porque está este paso de mensaje. Cada paso de mensaje me va diciendo a quién le tengo que pedir. Entonces, Playground se relaciona directamente con Cátedra. Entonces, Playground no sabe cuál es el docente, pero Cátedra sí lo puede saber. ¿Cátedra lo conoce directamente? No, pero lo puede conocer a través del curso 2K10, ¿sí? Por eso Cátedra le pide al curso 2K10. ¿Y curso 2K10 tiene el nombre? No, pero sí tiene el docente que lo tiene el nombre. Entonces le pide al docente el nombre para que poder hacer ese paso de mensajes, el pedido y respuesta. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo tuviera que invocar este ejemplo, tendría que traducirlo en Smalltalk, cómo se hace la invocación de objetos. Por ejemplo, le digo, quiero hacer un transcript show del nombre del docente. Le digo, a ver, al objeto cátedra PPR le pido el curso, ¿sí? Ese curso es capaz de devolverme su docente adjunto. Y una vez que me devuelve el docente adjunto, recién ahí le puedo pedir el nombre. ¿Mm? Fíjense en que con los paréntesis yo me he ayudado para hacer las invocaciones. Con cátedra PPR curso 2K10 le estoy pidiendo al objeto cátedra, dame el curso, ¿sí? Una vez que tengo el curso, le digo, dame el objeto docente. Y una vez que tengo acceso al objeto docente, le digo, dame el mensaje nombre, que es el que tiene el docente. ¿Lo ven? Bien. Digamos, esta PPT o digamos esta proyección es clave, ¿sí? Es un caso, digamos, no lo van a encontrar así en el teórico. En el teórico se les va a decir cómo se invoca, cuál es la prioridad de los mensajes y todo, y cómo se va haciendo. Pero esto es clave para lograr poner en funcionamiento un programa orientado a objetos que tenga múltiples relaciones entre clases y composición, ¿sí? Así como acá pusimos 3 niveles de invocación, puede haber un montón, ¿no? Puede haber 4, 5, 6 o lo que haga falta, ¿sí? Generalmente siempre volvemos a lo mismo. Si tengo que poner muchas invocaciones, hay que ver cómo replantear el modelo para que no esté haciendo muchas invocaciones anidadas, ¿no? Entonces también eso lo van a ver en análisis y sobre todo en diseño para ver cómo se plantean las soluciones, ¿sí? Pero ustedes no se tienen que preocupar porque nosotros ya les vamos a dar los modelos de diseño resueltos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Con esto estaría listo, digamos, la parte teórica, ¿sí? Para que ustedes cuando vayan al apunte lean y entiendan lo que es composición, lo que es asociación, ¿sí? Y a partir de acá lo que vamos a hacer es plantear el caso de estudio de esta clase con este modelo eh, y lo vamos a ver hasta dónde podemos resolverlo. La clase que viene vamos a seguir con estos modelos porque de ahora en más todas las clases vamos a ir agregando nuevas cosas, ¿sí? A todo el conocimiento. Entonces yo voy a salir un minutito de acá. Yo les he subido, a ver si lo tengo, acá lo tengo, está subido acá en esta semana, aparte de las 2 proyecciones, un archivo PDF
que dice caso de estudio, ¿sí? En ese caso de estudio tienen un enunciado para plantear y tienen dos partes para resolverlo, la parte 1 y la parte 2. ¿Por qué lo dividimos así o por qué lo dividí así? Porque generalmente esta clase me alcanza para hacer la parte 1 nada más. La parte 2 la vemos la semana que viene ya con colecciones. Hoy vimos la parte teórica de Ordered Collection, pero la clase que viene conmigo van a ser práctico de esto. Mañana ustedes van a ser práctico de Ordered Collection. Entonces, vamos con el enunciado. ¿Cuál es la idea de este punto? Que lo que se quiere implementar en forma general, la operatoria básica de gestión de alumnos de un curso, ¿sí? Alumnos y docentes, ¿no? Entonces, acá hay un pequeño gráfico en donde vamos a tener el playground para poder hacer las pruebas, vamos a usar el transcript para sacar los resultados y verlos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a usar un curso que va a tener un docente y va a tener una colección de alumnos, ¿sí? Ese es el modelo completo, ¿sí? Con eso completaríamos todo el teórico de hoy, ¿no? Si lo pudiéramos implementar todo, pero no lo vamos a terminar hoy, ¿por qué? Porque es mucho, ¿sí? Hay muchas cosas que implementar. Recuerden que yo siempre voy primero que entendamos los conceptos, los fundamentos teóricos, y después de a poquito los vamos trasladando a la parte práctica. Y después de a poquito van a ver que van a ir, cerrando todos los puntos y van a ir armando en su proceso de aprendizaje con cada una de las partes que vimos en el teórico. Entonces, la primera parte, lo que vamos a hacer es simplemente crear la clase docente y la clase curso, y hacer una instancia de curso e invocar a los métodos, que sería como el ejemplo que vimos del teórico. La parte 2 sería agregarle la clase alumno y adecuar la clase curso para los nuevos requerimientos, que sería manejar una colección de alumnos, ¿sí? Y, por supuesto, luego crear la instancia curso con la invocación de los métodos. Entonces, para resolver esto, ¿qué vamos a hacer? En la primera parte vamos a tener un docente que va a tener legajo, apellido y cargo, todos los métodos básicos, inicializador, acceso, modificador y hasstream. La clase curso que va a tener por ahora solamente código, turno y docente, y los métodos también, inicializador, método de acceso, modificadores, hasstream. Esa es la parte 1, ¿sí? La parte 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el alumno, que si ustedes se fijan, es el mismo alumno de la clase pasada, ¿sí? Y vamos a tener la clase curso que vamos a completarla con una colección de alumnos, ¿sí? Y además de los métodos que ya hicimos del curso o que se hicieron en el curso, se le va a agregar estos métodos, ¿no? Listar todos los alumnos del curso, cuántos alumnos inscriptos hay en el curso, cuántos son regulares, cuál es el promedio total. Acá le puse algunos puntos adicionales, cuál es el primer alumno aprobado, la colección de alumnos promocionados, o sea, todo lo que yo podría pedirle a un curso respecto a los alumnos, ¿sí? Me pregunta Ignacio qué era la Order Collection, es la colección similar a la lista de Python, ¿sí? Es un vector dinámico, una lista dinámica de elementos. Entonces yo ahí en la Order Collection voy a ir grabando alumnos, ¿sí? Entonces voy a poner, esto es un contenedor, ¿sí? Pongo un alumno, pongo otro alumno, ¿sí? Y ahí voy a tener un conjunto de alumnos que el curso va a tener, ¿sí? Ese sería el listado de alumnos. Bien, vamos a implementar en Smalltalk, parte 1, parte 2, y acá estaría cómo deberían hacer las pruebas en el playground, ¿sí? Acá yo ya les dejo algunos ejemplitos para después hacer, ¿sí?